Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. ¿Bien? ¿Qué os parece si nos levantamos ya? Hace frío, así nos calentamos un poquito. ¿Frío haces? Yo tengo frío, no sé vosotros, pero Tengo frío, sí. hace fresquito. Bueno, los que no tengáis frío también levantaros, no pasa nada. Bueno, como bien dijo Bonnie la semana pasada, hemos preparado algo un poquito más especial de Navidad, unas canciones que seguro que os conocéis todos, o casi todos, porque son muy conocidas. Ya que se acerca la Navidad. La Navidad no es otra cosa que la celebración del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Nuestro Salvador. Y qué mejor momento y lugar a que la Iglesia que celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, ¿verdad? Pero no solamente su nacimiento, sino su vida, ¿verdad? Porque Él nació, vivió, y no solo eso, sino que Él se sacrificó por nosotros, murió por nosotros, y no solamente eso, sino que resucitó, venció a la muerte. Dice en Hechos 1:9, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y es que esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Confiar en la promesa que Él hizo, que Él volverá. Dice en 1 de Pedro 1:3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Eso es lo que tenemos que tener, una esperanza viva en Él. Dice en Hebreos 10, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Quién cree en esto? Y me gustaría leer un versículo que es algo que deseo para vosotros y bueno, para mí, para todos. En Romanos 15:13 dice, que el Dios de la esperanza nos llene de toda alegría y paz a nosotros que creemos en Él, para que rebosemos de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Papá, gracias por este día, gracias por entregar a tu Hijo, Señor, por nosotros. Gracias por su vida, Señor, en esta mañana lo celebramos y te damos gracias, Señor, porque gracias a ellos somos salvos, Señor, y tú nos has dado ese regalo, Señor, y lo celebramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Vino del agua hiciste, los ojos del ciego abriste, no hay nadie como tú. En la oscuridad tú brillaste, del pozo tú me sacaste, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro, es sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Vino del agua hiciste, los ojos del ciego abriste, no hay nadie como tú. En la oscuridad tú brillaste, del pozo tú me sacaste, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro, es sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro, es sanador.
grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro, es sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Es sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, nada nos detendrá. Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Venid, fieles todos, a Belén marchemos de gozo triunfante y llenos de amor. Y al Rey de los cielos humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El Santo Mesías, el Verbo encarnado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. A Cristo el Señor. A Cristo el Señor. Corre por las calles, vas envolviendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar.
todos los pueblos el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. La fe y la esperanza nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey. Ya viene llega el Mesías. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da. Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Ya viene Elías, ya llega el Mesías. Ya viene ya llega Mesías. Al mundo paz gobernará, con gracia y con poder. A las naciones probará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Ya viene el día, ya llega el Mesías. Ya viene
ya viene el día, ya llega Mesías. Os podéis sentar. Ahora, gracias. Bueno, ya viene el Mesías, estamos cantando, ¿no? Ya viene, ya llega. Qué bonitas son estas canciones, me encantan, se me hacen muy, muy bonitas, las disfruto mucho y en esta mañana queríamos no solamente hacer una alabanza especial, sino que también queríamos hacer un poquito toda la reunión especial. Aquí viene mi azafata preciosa. Ay, sí, gracias. No, es mi mujer, no es mi azafata. Que si no, luego en casa, ya sabéis. ¿Qué has dicho en la iglesia? Pero hombre. En fin. Bueno, como veis, ya se acerca la Navidad, todos sabéis. Ya estamos muy cerquita ya del día de Navidad. Hoy es día 20. Según cuando estés viendo este vídeo, pues no sé qué día será, pero hoy, cuando estamos hoy aquí, en Santa Coloma, es día 20 de diciembre. Faltan 5 días para el día de la Navidad. A mí es un día que me gusta mucho, me recuerda mucho a mi infancia, de juntarnos toda la familia y tal. Este año será diferente, será un poquito diferente, todos lo sabéis. Pero bueno, aún así es un día que me gusta mucho y me gusta mucho celebrar. Se acercan estos días, ¿no? de celebración de Navidad, estos días en los que las calles están todas decoradas con luces, todas las tiendas, los supermercados están llenos de gente siempre, que yo no sé dónde sale tanta gente, pero siempre está todo lleno. Los regalos que todos los hijos, todos los niños, todos los sobrinos quieren ya están agotados porque ya vamos tarde, ya todos esos regalos están agotados, las casas están decoradas y muchas familias pueden juntarse y a cenar o a comer juntos y a poder celebrar de una manera larga y tranquila pues el amor que se tienen unos con otros y poder estar tranquilamente porque ese día no se trabaja, el día de Nochebuena, el día siguiente no se trabaja, entonces podemos hacer una cena relajada, tranquilos, sin la presión. Pero en realidad, ya nos ha dicho Celia, ya sabéis todos que la Navidad no es solamente eso. La Navidad, esto es algo que nosotros hemos creado, entenderme la expresión, es algo que en lo que ha ido evolucionando la Navidad, pero la Navidad realmente es el recuerdo, es la celebración del nacimiento de Jesús, la natividad de Jesús, de donde ahí viene la misma palabra Navidad, es su nacimiento. ¿Y por qué celebramos este nacimiento de una manera tan especial? Es evidente que nosotros los cristianos, pues es lógico porque lo hacemos, ¿no? Pero ¿por qué celebramos en una sociedad que nos declaramos laicos, en teoría? ¿Por qué seguimos celebrando la Navidad? Y además con tantas ganas, con tanta ilusión, pues déjame decirte que a pesar de lo que se quiera decir, de que es consumismo, de que todo eso es verdad, pero en realidad seguimos celebrando la Navidad 2000 años después porque ese niño que nació cambió la historia. Ese niño que nació cambió por completo la historia de toda la humanidad, de todos los que vinieron antes que él y de todos los que hemos venido después y seguirán viniendo. Dice el Evangelio de Juan que en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y ese mismo Verbo era Dios. Y dice más adelante que ese Verbo, esa palabra de Dios que estuvo presente en la creación, ese Verbo, ese Dios se hizo carne, se hizo hombre,
Se hizo como tú y como yo, se hizo hombre. Vamos, que nació. Nació. Y se llamó Jesús. Y es este Jesús. Y a la luz de esta declaración, de esta verdad, a mí me surge una pregunta. ¿Por qué? Yo soy bastante preguntón, me gusta entender las cosas. Como los niños cuando tienen una edad, una etapa en la que están preguntando todo el rato, ¿y por qué? Pues porque tal. ¿Y por qué? Pues porque no sé qué. ¿Y por qué? Y siempre están preguntando, ¿por qué? Pues yo me he quedado un poco en esa etapa. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que nacer Jesús? ¿Por qué tuvo que nacer Jesús? ¿Por qué Dios quiso hacerse tan pequeñito y nacer? ¿Por qué Dios quiso abandonar la eternidad? Es que es algo muy fuerte. Dios abandonó la eternidad y entró en nuestra temporalidad, en esta esencia temporal que nosotros tenemos. ¿Por qué Dios quiso hacer esto? Y en esta mañana me gustaría dar una respuesta a esta pregunta. No es la única respuesta la que yo voy a dar una, porque si no podemos estar aquí horas hablando. Pero yo voy a daros una respuesta en base a un texto del Evangelio de Lucas. Hay muchos motivos, pero esencialmente, digamos, el motivo principal que yo personalmente creo es porque nosotros necesitábamos que Jesús naciera. Dios decidió hacerse hombre porque nosotros lo necesitamos, porque nos conviene. Y fíjate que voy a estar hablando todo el rato en presente. No nos convenía, no nos hacía falta, nos conviene. Hoy en día sigue siendo necesario que Jesús naciera. Hoy en día sigue siendo necesario. El ser humano, la humanidad, necesitaba que Jesús, que el Cristo, que el Mesías, la segunda persona de la Trinidad, Dios, llámalo como quieras, tiene muchos nombres, llámalo como quieras, era necesario que se encarnara, que se hiciera carne, que naciera, que pasara de ser espíritu a ser material. Era necesario. Pero de nuevo esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué era necesario? Pues bien, quiero darte 3 motivos que encontramos en el Evangelio de Lucas. 3 motivos por los que nosotros como humanidad, la humanidad en general, o sea, al completo, necesitamos, hoy seguimos necesitando que Jesús naciera como un ser humano. Y estos 3 motivos, como decía, lo vamos a encontrar en creo que es el texto más rico que encontramos sobre el nacimiento de Jesús, el texto más rico que tenemos hoy en día sobre el nacimiento de Jesús, sobre ese evento que cambió la historia. No os olvidéis que ese evento cambió la historia. Nos vamos al principio del Evangelio de Lucas. Lucas se curró en estos primeros, bueno, todo el Evangelio de Lucas es una gran currada de Lucas. Es un gran trabajo que hizo Lucas de examinar, de entrevistar. Yo no me puedo imaginar con cuánta gente tuvo que hablar Lucas para poder escribir esta maravillosa carta, este maravilloso Evangelio que escribió hace un montón de años. Pues Lucas hizo una gran investigación sobre cómo fue ese nacimiento de Jesús. Y en este primer capítulo, quiero centrarme en el primer capítulo de Lucas, se encarga de hacer una explicación muy exhaustiva, bastante detallada, de cosas que a lo mejor no parecen tener mucha relevancia, pero sí lo tienen, de cosas que pasaron antes, un poquito antes de que naciera Jesús, unos meses antes de que Jesús naciera. Lucas nos cuenta que antes de que naciera Jesús ocurrió el nacimiento de Juan el Bautista, de que entendemos que es familiar cercano suyo, porque sus madres, María y Elizabeth, pues eran primas o eran familiares cercanos. Entonces, nos cuenta cómo fue ese nacimiento o incluso el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Nos cuenta que antes de que esto ocurriera, Elizabeth y Zacarías eran los padres de Juan el Bautista, bueno, serían. Era una parejita de yayos, eran 2 personas ya, dice el texto, que eran avanzados, muy avanzados en edad, eran 2 personas mayores que amaban profundamente a Dios, eran personas que respetaban mucho, que seguían los mandamientos, eran fieles seguidores de Dios, pero no habían podido tener hijos. Elizabeth era estéril y no habían podido tener hijos, y eso era algo que en el corazón de Elizabeth pesaba mucho. Y en un momento dado, mientras Zacarías era sacerdote, mientras Zacarías estaba haciendo las tareas de sacerdote dentro del santuario, estaba quemando un incienso, estaba solo en la estancia, dice que se le apareció un ángel. Se le apareció luego sabremos que es el ángel Gabriel, él mismo lo dice. Se le apareció un ángel y le dio una promesa de parte de Dios. Le dijo, tu mujer y tú vais a tener un hijo. Vais a tener un hijo y este niño se tiene que llamar Juan. Y lo dedicaréis al servicio de Dios porque este niño tiene que ser el hombre que prepare al pueblo de Dios para su venida, para la venida de Dios a la tierra.
O sea, Juan, tu hijo, que aún no ha nacido, tiene que ser la avanzadilla, tiene que ser el preparador, tiene que calentar, tiene que crear las brasas y calentar las brasas para que el pueblo esté ya ansioso de recibir al Mesías. Zacarías nos cuenta el texto que duda un poquito de esta promesa que lanza el ángel. Y entonces el ángel le dice que se va a quedar mudo durante los meses que vaya a durar todo esto. No se va a poder explicar a nadie, se va a quedar mudo hasta que todo esto pase. El caso es que todo esto acaba pasando, su mujer Elizabeth se queda embarazada ya siendo mayor, ¿vale? Este milagro nos recuerda a milagros anteriores del Antiguo Testamento. Si recordáis, toda la familia de Abraham íbamos en esta serie de eventos en los que eran mujeres estériles que quedaban embarazadas finalmente. Total, que Elizabeth se queda embarazada y cuando ya nace Juan, cuando finalmente nace Juan, Zacarías ya pierde la mudez, ya puede volver a hablar y entonces empieza a alabar a Dios de una manera muy bestia, de una manera muy, muy, muy loca. Y empieza a profetizar. Y en base a esta profecía, es un texto que pocas veces he escuchado predicarlo, porque es un texto, bueno, diferente. Es una profecía de Zacarías que está en medio antes del nacimiento de Jesús. Normalmente nos centramos en el evento en sí, pero me gustó mucho reencontrarme con este texto y ver cómo Zacarías en esta profecía nos explica estos 3 motivos de por qué era necesario, por qué es necesario que Jesús naciera. ¿Vale? En primer lugar, vamos al texto. Lucas capítulo 1, versículo 67, es donde empieza la profecía de Zacarías. Dice, Lucas 1, 67, dice, entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo, nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Dice que bendice al Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Y me llamaba mucho la atención esta palabra, redención. Redención, que significa rescate, significa comprar y liberar. Comprar a alguien que está en esclavitud y luego liberarlo. No comprarlo para quedárselo, sino comprar y liberar. Desatar también viene de esta misma palabra. Y el primer motivo por el que es necesario que Jesús naciera, es porque como humanidad, el ser humano necesita un redentor, necesita un salvador. El redentor es una figura que viene del Antiguo Testamento, que el original, bueno, es una palabra que se llama Goel, ¿vale? Que es Goel o rescatador, literalmente. Dice que esta persona era una persona, digamos, física, como tú o como yo, una persona normal, que cuando un familiar suyo caía en desgracia y perdía todos sus bienes y tenía una deuda que no podía pagar y estaba a punto de ser esclavo, la única solución que había en esa cultura era que ya fuera esclavizado y trabajar pues hasta saldar su deuda para otra persona como siervo, como esclavo. Cuando un familiar suyo caía en esta desgracia, este Goel, este redentor, lo que hacía era pagar su deuda. De alguna manera había maneras de, pues, dando ofrendas, dando, digamos, grano o dando cosas materiales, dando dinero también, casándose con el hijo o con la hija de la familia. Bueno, había diferentes maneras de redimir a alguien en las familias. Pero el caso era que esta persona, este Goel, lo que hacía era comprar la deuda de esa persona para que esa persona fuera libre, para que esa persona no cayera en esclavitud, sino que pudiera ser libre. Era el familiar más cercano que se podía hacer cargo de esta deuda y compraba la libertad de este familiar suyo. Y esta es la figura que toma Jesús con nosotros, evidentemente. Nuestra naturaleza caída provoca que nuestro corazón cada vez se vaya alejando más y más de Dios. Generación tras generación, esta inercia va siendo cada vez más grande, más fuerte y más difícil de combatir. Va siendo una inercia muy fuerte. Pablo incluso nos explica en el principio de la carta a los romanos cómo el ser humano, como especie en general, el ser humano al completo, nos hemos ido alejando de Dios cada vez más. Nos hemos ido cada vez más alejando. Y aunque siempre hemos tenido la prueba de que Dios es el creador, de que Dios existe, de que hay un Dios que nos ama y que ha estado ahí para nosotros, solamente observando la creación tenemos esa prueba de que Dios existe. Nosotros hemos decidido como especie, como humanos, hemos decidido dar la espalda a esa realidad, dar la espalda a esa evidencia y preferir satisfacer nuestros propios deseos, nosotros mismos. Hemos querido ser como Juan Palomo,
Hemos preferido eso, yo me lo guiso y yo me lo como antes que seguir a Dios, sea cual sea deseo. No tiene por qué ser deseos sexuales o deseos muy, muy carnales. Cualquier deseo que esté en tu corazón, que esté por encima de Dios, ya es un deseo que se pone en el lugar que no le toca. Así que nos hemos ido alejando cada vez más y cada vez más. Y esta decisión que hemos tomado nos ha llevado a una esclavitud. Finalmente nos ha llevado a una esclavitud. Una esclavitud que es muy sutil, que es prácticamente invisible. Que si tú le preguntas a cualquier persona, si tú me preguntas a mí hace unos años si yo soy esclavo, yo te voy a decir que no, que yo soy libre, ¿no? Yo soy una persona libre. Pero la realidad es que es una esclavitud que casi no se percibe, pero que está ahí, porque somos esclavos de nuestros propios deseos, somos esclavos del pecado, somos esclavos en última instancia, somos pecados de Satanás, somos esclavos de Satanás, que él mismo esconde este tipo de tentaciones, este tipo de manera de vivir, la esconde, la hace sutil, para que tú te pienses que eres dueño de tu vida, pero en realidad no. En realidad tú estás satisfaciendo esos deseos que no te llevan a nada. Él ha sabido esconder esta inercia tras la espiral de autodestrucción en la que nos hemos ido metiendo siglo tras siglo, año tras año. En resumen, el ser humano, la estrella más brillante de la creación de Dios, lo más importante que Dios creó, el objeto de su amor. Hemos caído en tanta desgracia que hemos llegado a ser esclavos. Pero, gracias a Dios que hay un pero, Dios se ha establecido a sí mismo como ese Goel, como ese Redentor. Dios se ha puesto como ese familiar más cercano que puede pagar esa deuda y que nos libera de la esclavitud. En este mismo evangelio de Lucas, más adelante, Jesús mismo va a decir que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y además Jesús va a volver a hacer hincapié en esta idea con 3 palabras muy cortas pero muy seguidas, una detrás de la otra. La de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la de los hijos perdidos, que habitualmente conocemos como el hijo pródigo. Pero en realidad es la historia de 2 hijos que están muy alejados de su padre, aunque uno esté en casa, pero está muy lejos de su padre. Y vemos cómo el padre sale a su encuentro. Lucas va a ser bastante insistente en su evangelio con esta idea de que Jesús es el Salvador. De hecho, es un dato curioso, es que la palabra Salvador en los evangelios de Mateo y de Marcos creo que aparece una sola vez y en Lucas aparece un montón de veces. No las he contado, pero muchísimas veces. O sea, Lucas quiere asegurarse de que la persona que lea su evangelio va a entender que Jesús es el Salvador que necesitamos. Es el Salvador. Va a ser como su gran primer objetivo a la hora de escribir este evangelio, demostrar que necesitamos un Salvador, un Redentor que venga a rescatarnos, que venga a pagar nuestra deuda y venga a liberarnos de la esclavitud al pecado. Y este Goel, este Redentor, este Libertador es Jesús. Así que Jesús tenía que venir a este mundo porque necesitábamos un Salvador, necesitábamos un Redentor. Seguimos en el texto de Lucas 1. Zacarías sigue profetizando. Dice, a partir del 71, dice que vino para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos, con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Para mí aquí encontramos esta segunda necesidad que teníamos y a través de Jesús tenemos cubierta, que es que podemos volver a vivir en la presencia de Dios. Jesús vino a la tierra porque necesitábamos un reconciliador. Necesitamos a alguien que nos volviera a conectar con nuestro Padre Celestial. Esa relación que habíamos roto, necesitamos que alguien la volviera a conectar. Necesitamos que nos reconciliara. No solamente necesitamos que nos liberen de la esclavitud, sino que necesitamos ahora que nos podamos agarrar a nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Volvemos al Génesis, al principio de todo. La relación entre Dios y el ser humano era una relación buena, era una relación perfecta, una relación que no se había roto, no estaba manchada por nada, por ningún pecado. El hombre y la mujer vivían en el Edén, donde Dios los había puesto, y dice que Dios se paseaba por el huerto. Entendemos por este texto que el ser humano vivía en una armonía con Dios, se relacionaba con Dios sin ningún intermediario, sin ningún problema. Pero como decía al principio,
cuando empezamos a interponer nuestros deseos por encima de Dios mismo, ahí es donde empezó a romperse toda esta armonía. Y llegó el punto en el que Dios, por su santidad, ya no podía convivir con el ser humano. Así que tuvo que separarse de nosotros. Evidentemente, esto hizo que la relación entre Dios y nosotros fuera diferente. Y el hecho de que el pecado era nuestro nuevo Señor hacía que toda persona que quisiera relacionarse con Dios tuviera que hacerlo de determinada manera, limpiándose de una manera, cumpliendo con ciertos requisitos de purificación, haciendo una entrega de ofrendas de una manera determinada para que fueran agradables delante de Dios. Pero todo este ritual que nos encontramos en todo el Antiguo Testamento, este ritual de sacrificios, de ofrendas a Dios, hacía que nos acercaban temporalmente a nuestro Padre. Pero como dice Hebreos capítulo 10, todo esto era una sombra de lo que tenía que venir, era una sombra del sacrificio de Jesús, era una sombra de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Jesús nació para llevarnos de nuevo a casa. Jesús nació para reconstruir el puente que nos une con el Padre. Jesús nació para que nuestra historia, nuestra esclavitud con el pecado se rompiera por completo y quedara destruida y pudiéramos volver a conectar nuestra vida con la vida del Padre. Jesús no solo reconstruye ese puente de nuestra relación con la de nuestro Padre Celestial, sino que Él mismo es ese puente. Él mismo es ese camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y volviendo a lo de los sacrificios, Jesús no solo es el sumo sacerdote que se encarga de llevar la ofrenda de paz delante de Dios, sino que Jesús es la misma ofrenda. Jesús mismo es el sacrificio que, como hablábamos antes, paga la deuda y nos vuelve a unir en una relación perfecta con nuestro Padre. ¿Recordáis el templo, el lugar donde se hacían todos estos rituales de entrega de sacrificios y demás? Había un lugar concreto donde estaba el Arca del Pacto, el Arca del Pacto simbolizaba la presencia de Dios. Y este lugar era el lugar santísimo y en el templo tenía una cortina bien espesa, una cortina muy gorda para separar ese lugar del lugar santo, que era el siguiente lugar donde podían entrar más sacerdotes. Esta habitación estaba separada del resto del templo. Y permitidme la expresión, de alguna manera, esta cortina, igual que el pecado, nos separaba de la presencia de Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, dicen los evangelios que esa cortina se rompió de arriba a abajo. Y de nuevo me tomo una licencia un poco poética, porque al romperse de arriba a abajo, quiere decir que ningún hombre, ninguna persona pudo romperla, porque nadie podía llegar allá arriba para empezar a romperla. No fue un acto vandálico, fue un milagro de Dios que se rompiera ese velo de arriba a abajo. Era una cortina bien gorda, no era una cortinita normal, era una cortina bien gruesa. Nadie se coló para cortar esa cortina. Fue Dios mismo el que se encargó de romper esa cortina. Y Alex San Pedro tiene esta imagen que dice que de alguna manera, cuando se rompió esa cortina, la presencia de Dios sale de esa habitación y ya toda persona que pone su fe en Jesús es libre de poder tener esa relación, poder llegar a la presencia de Dios. En el momento en el que yo me identifico con la muerte de Jesús y entiendo y acepto que esa muerte la merecía yo, pero que Jesús la hizo por mí, cuando Dios me mira, ya no ve mi pecado. Cuando yo acepto eso, Dios me mira y ya no ve mi pecado, sino que ve la perfección de Jesús en mí y me acepta. Y me acepta con mis errores, y me acepta con mis marcas del pasado, y me acerca con todos los defectos que yo traigo. Me adopta como su hijo, porque ya no soy una persona esclava del pecado y alejada de él, sino que llego a ser su hijo. A través de la fe me identifico con Jesús y Dios ve a Jesús en mí. Eso es maravilloso. Así que puedo tener una relación de padre a hijo con el creador del universo. Puedo tener una relación con mi Padre Celestial, una relación en la que yo ando por su creación y Él pasea a mi lado. Y hablamos, y yo le cuento mis cosas y mis quejas y las cosas que tengo yo por mi cabeza. Y Él me ayuda, y Él me consuela, y Él me anima, y Él está conmigo. Jesús realmente es el camino que me vuelve a acercar a Dios.
Jesús tenía que nacer en este mundo porque necesitábamos un reconciliador, necesitábamos que alguien nos regalara el volver a vivir en la presencia de Dios. Ya acabamos con el texto de la profecía de Jeremías. No quiero alargarme mucho más. Dice, y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Me quiero quedar con estas últimas palabras. Nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. Un tercer motivo por el que Jesús tenía que nacer es porque necesitamos luz para caminar. Jesús no fue solo un salvador espiritual, su misión no fue solamente, digamos, para nuestras almas, no fue algo etéreo, no sé bien cómo decirlo, no es algo solamente espiritual. Jesús también vino para ser un guía en nuestro caminar diario, en lo práctico, en lo cotidiano. Jesús nos enseñó que hay una actitud que debe regir nuestra vida y es el amor. Hay una frase muy conocida de San Agustín que dice, ama y haz lo que quieras. Pero la frase no es solamente eso. Yo no lo sabía esto, la encontré el otro día. Dice, ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. Quizá esta sea la enseñanza más abundante del Nuevo Testamento. Valorar a los demás, amarlos, ponerlos por encima de uno mismo, hacer como hizo Jesús. Y esto va a ser algo diferencial en este mundo, porque el mundo se rige por el egoísmo. Lo digo no porque lo vea, sino porque lo he vivido, porque incluso a veces yo sigo siendo egoísta y sigo pensando primero en mí y luego ya pensaré en los demás. Pero Jesús nos trae una enseñanza rompedora, nos trae una enseñanza en la que nos explica y pone en práctica, no solamente explica, sino que pone en práctica esos principios del reino que no caducan, esos principios del reino de Dios que son eternos. Jesús nos dio las pautas, y lo podemos ver leyendo los evangelios, para vivir a contracorriente, pero no siendo un inadaptado que hace daño a los demás, sino todo lo contrario, siendo radicales a esta cultura con un amor radical, con un amor que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra. Como dijo Zacarías, para guiar nuestros pasos por la senda de paz, no para estar de pelea con la gente, sino todo lo contrario. Yo quiero vivir contra cultura, para impactar con mi amor, no para ser un inadaptado. No, yo quiero que la gente quede impactada con el amor que yo les dé. Y yo sé que cuesta. Yo soy el primero que incluso en la librería, cuando viene gente a pedirme cosas y yo les trato con cariño y ellos no me la devuelven, a mí luego me da ganas de no tratarles con cariño más. Y a mí me dan ganas de dar una mala palabra y de contestar mal y de ser a lo mejor muy seco, pero yo sé que eso no es lo que debo hacer. Yo sé que cuesta. Yo soy el primero al que le cuesta dar amor a las personas que no te lo devuelven. Pero es que eso al final es egoísmo, porque estoy pensando en la recompensa que voy a tener a la hora de dar amor. Y no lo doy de una manera genuina y sin esperar nada a cambio. Pero precisamente por eso, porque nos cuesta, porque necesitamos un ejemplo, es por lo que Jesús tuvo que nacer, por lo que Jesús tenía que venir, para demostrarme que se puede, que puedo amar a las personas, aunque no sea correspondido. Y si no, fíjate al punto al que llegó Jesús, que nos amó tanto que llevó ese amor al último extremo y entregó su vida por todos nosotros. Fíjate al punto al que llegó. Hizo todo esto para liberarnos de la esclavitud al pecado. Hizo todo esto para reconciliarnos con Dios. Y me gustaría que en este momento pudiéramos terminar recordándole, pudiéramos acabar tomando del pan y el vino, recordando, adorándole, agradeciéndole todo lo que hizo en aquella cruz. No sé si el grupo de alabanza me puede acompañar. Porque Él en aquella cruz venció por nosotros. Que le podamos agradecer, que podamos pensar, que podamos adorarle, que la tumba en la que le pusieron está vacía, que Él resucitó y en esa resurrección nosotros tenemos también victoria. Y eso es lo realmente diferencial.
No sé si Manel y Bonnie me podéis ayudar a compartir el pan y el vino con los demás hermanos que hay por aquí. Me gustaría terminar compartiendo estos símbolos. Un trozo de pan que simboliza el cuerpo de Jesús que fue entregado por nosotros, un poco de vino en una copa que simboliza la sangre de Jesús que derramó para limpiar nuestros pecados. Estos símbolos son el recuerdo de su victoria en la cruz. Señor, te quiero dar gracias. Te quiero dar gracias por tu tremendo amor. Señor, te quiero dar gracias porque era necesario que vinieras, Señor. Yo personalmente necesito recordar que era imprescindible que vinieras para mí. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque en tu venida, Señor, yo encuentro la redención que necesitaba. Señor, gracias porque tú me has liberado, Señor. Tú me has liberado del pecado que me estaba esclavizando, Señor. Gracias, Señor, porque no me has hecho Señor, te quiero dar gracias porque es que es tan liberador, Señor. Es tan liberador el entender tu gracia, Señor. Es tan liberador el entender el propósito por el que viniste a este mundo. Señor, te doy gracias porque es un antes y un después en mi vida. Señor, te doy gracias porque a pesar de que me sigo equivocando, tú ya trazaste ese camino para que yo pueda tener una relación con mi Padre Celestial. Y Él no me rechaza, porque Él te ve a ti. Gracias, Jesús, porque Él ve tu perfección. Gracias, Jesús, porque Él ve tu entrega, Él ve tu sacrificio por mí. Gracias, Jesús, porque tú viniste a este mundo. Gracias, Jesús, porque ese evento realmente trastocó, removió los cimientos de la historia. Señor, te doy gracias porque 2000 años después, sigue siendo impactante, sigue siendo rompedor, sigue siendo algo que cuando lo pensamos se nos eriza el vello del cuerpo. Señor, es algo increíblemente generoso, Señor. Es algo que nos revela el increíble amor que tú tienes por nosotros. Gracias, Señor, por venir a este mundo. Señor, queremos adorarte en este momento, queremos agradecerte. Queremos agradecerte que tú te entregaras. Señor, queremos agradecerte que tú decidieras voluntariamente entregarte por nosotros. Gracias, Jesús, porque nadie te obligó, sino que fue de ti mismo. Fue de ti mismo el amarnos hasta ese punto. Señor, gracias porque en tu ejemplo queremos caminar, el darnos a los demás. Señor, es realmente asombroso todo ese acto de amor. Señor, pero te quiero dar gracias porque no te quedaste en aquella cruz, no te quedaste en aquella tumba. Señor, te quiero dar gracias porque te levantaste, Señor, porque resucitaste, porque ahí es donde realmente vemos la victoria sobre el pecado, Señor. Gracias porque ahí es donde nos haces libres, donde tú demuestras que has vencido, Señor, que el poder del mal no podía contigo, sino que tú viniste a eso, que tu plan ya era ese, era morir, pero era resucitar. Y ahí encontramos una esperanza brutal, Señor, encontramos una esperanza increíble para nuestro futuro. Gracias, Señor, porque eso es lo que a nosotros nos espera, el poder resucitar de los muertos, el poder estar en la eternidad contigo, con nuestro Padre. Gracias, Jesús, por todo lo que significa el hecho de que hayas venido a esta tierra, el hecho de que abandonaras, como decía, abandonarás la eternidad para hacerte temporal. Pero en realidad no, porque sigues siendo eterno, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Queremos recordar en este momento
Queremos recordarte, Jesús. Queremos adorarte, queremos celebrar, Señor, tu victoria. Así que, Señor, ayúdanos a recibir este pan, este vino, que estos símbolos signifiquen algo en nuestro corazón, que signifiquen algo en nuestro espíritu. Señor, que nos hagas revivir esa pasión con la que te amamos, Señor. Señor, bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Era necesario que Jesús naciera. Jesús tenía que venir para darnos esa luz, para ser ese ejemplo en nuestro caminar diario. Era necesario que Jesús viniera porque tenía que venir para que podamos aún hoy reconciliarnos con Dios. Aún hay tiempo para reconciliarse con Dios. Jesús tenía que venir para pagar nuestra libertad de la esclavitud al pecado en la que vivíamos. Así que es necesario que Jesús naciera. Voy a repartir. Estaba yo en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros toda culpa y temor, obediente fue a la cruz, y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Cristo resucitó, a la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. La 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 la. Hey. La 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 la. Sumergido en su amor, en su gracia y su perdón, libre me levanta.
Cristo resucitó. Cristo resucitó. 1, 2, 3, va. La 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 la. La 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 la. Sumergido en su amor, en su gracia y su perdón, libre me levantaré. Cristo en mí y yo en él. Cristo en mí y yo en él. Cristo en mí y yo en él. Él venció, libertad entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. 1, 2, 3, va. La 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 la. 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 Jesús, celebramos tu victoria, celebramos que tú has vencido la muerte, celebramos la Navidad porque tú eres la Navidad. En ti las fiestas cobran sentido, en ti las luces, la alegría, los cánticos, todo cobra sentido. Gracias, papá, por enviar a tu Hijo para salvarnos. Gracias, porque Él venció la muerte y nosotros también podemos vencer la muerte en su nombre. Amén. Amén.